Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a esta serie sobre la historia del ajedrez. Si recordáis, en el primer episodio habíamos viajado atrás hacia el siglo XVI y allí, en pleno reinado de Felipe II sobre la tierra, habíamos encontrado en el particular reino de las 64 casillas a un español en el trono, con la corona de Caixa, a Ruy López de Segura. Sin embargo, en este segundo episodio vamos a viajar a un siglo después, al siglo XVII, y allí, en esos primeros años del siglo XVII, entre el año 1600 y 1635, va a reinar un italiano que toma el relevo de Leonardo da Cutri. Nos referimos a Gioachino Greco, un jugador del primer tercio del siglo XVII, buen hijo también de la escuela italiana, al igual que Leonardo, al igual que todos los jugadores de aquella época, donde dominaba esa escuela de ataque italiana, que entendía que todo momento era bueno para iniciar un ataque con sacrificios, con jugadas agresivas. Y bueno, pues todavía habría que esperar muchos años para que se llegase a la concepción de que un ataque, un sacrificio, únicamente podría estar justificado a partir de una posición ventajosa. Pero en aquellos años todavía pues todo momento era bueno para atacar, para sacrificar, porque la oposición a la que se enfrentaban era una posición para la que el arte de la defensa todavía necesitaba siglos de desarrollo. Los jugadores no sabían defenderse bien y pues un ataque tenía todas las de prosperar, tenía todas las de ganar, como le pasó en muchas de sus partidas a este jugador, a Gioachino Greco, un jugador muy interesante, jugador de ataque al que Mikhail Botvinnik, patriarca de la escuela soviética, consideraba el primer jugador profesional. Otra curiosidad de Greco es que todas sus partidas, si buscáis en un libro o en una base de datos, están jugadas contra oponentes desconocidos. Encontraréis que el oponente de Greco está referido como NN, siglas en inglés para not known, algo así en español como anónimo, desconocido. Pero esto no resta valor a sus partidas. Algunos piensan que más que de partidas reales se trata de análisis, pero nos dan lecciones muy buenas, sobre todo de algunas trampas en la apertura y incluso pues, al ser calabrés, Greco da nombre al famoso sacrificio calabrés, también conocido en inglés como el regalo griego, el Greek gift, haciendo un poco referencia a ese caballo de Troya de la mitología homérica. Y por lo que se refiere a este Gioachino Greco, pues vamos a ver algunas de sus partidas y también alguna composición, porque no solamente tenemos partidas de Greco, sino también nos ha quedado alguna composición donde destaca, si no su complejidad, pues sí un entendimiento yo creo que bastante profundo, ¿no?, para aquella época en la que el ajedrez, tal y como hoy lo conocemos, hacía muy poco que había comenzado su andadura. Bueno, la partida que vamos a ver fue jugada por Greco con las piezas negras contra un rival desconocido del que se refiere el nombre como NN y se planteó la apertura italiana. Si recordáis, en el primer episodio de este viaje por la historia del ajedrez que habíamos iniciado en este círculo de ajedrez José Raúl Capablanca, habíamos hablado también de la jugada alfil B5, de la apertura Ruy López o apertura española. Aquí la apertura italiana es una apertura más agresiva en la que el alfil mira directamente el punto más débil de la posición de las blancas. Aquí Greco, con las piezas negras, optó también por la jugada más dinámica, alfil C5, que a su vez busca el punto más débil de la posición del blanco. Aquí el blanco tiene muchas opciones, desde pues, el gambito Evans, los yugo copiano y yugo copianísimo, pero bueno, aquí el rival de Greco optó por una línea menos teórica, pero también una jugada bastante sana en roque corto, quizás no la mejor, pero no compromete mucho el flanco de dama y le permite jugar de formas muy diferentes. Greco aquí pues bueno, opta por caballo F6 atacando el punto E4 y el blanco decide defenderlo, podríamos decir, casi a la española, con una jugada pues típica de la apertura española en la que se defiende el peón con la torre sin comprometer de momento pues la constelación de las piezas en el flanco de dama y permitiendo jugar de formas distintas allí. Greco aquí opta por el enroque y el blanco aquí juega la jugada C3. La idea de esta jugada es sin duda pues, apoyar el avance a D4, con lo que las blancas tratarían de establecer un centro clásico, se llama así al centro con los peones en E4 y en D4, pero el problema de esta jugada es que permite un contragolpe. Aquí, si no lo conocéis, este contragolpe que después del siglo XIX se conocería como el Zucker Strike, el golpe de Zukertort, el rival de Steinitz en el primer campeonato mundial. Ya hablaremos de eso cuando lleguemos al siglo XIX en esta serie sobre la historia del ajedrez. Pero bueno, pues si no conocéis el golpe típico en estas posiciones, podéis parar el vídeo y tratar de adivinar aquí la mejor jugada del negro.
Bueno, el golpe al que me refiero es la jugada caballo por E4. Normalmente el blanco va a tener un caballo en C3 y la respuesta sería caballo por C3, pero bueno, en el mismo caso que aquí, que se convenía con la torre, la respuesta sería D5, recuperando la pieza entregada y quedando con mejor posición. Sin embargo, Greco no conocía este golpe, o no fue capaz de calcularlo, y jugó aquí la jugada dama E7. Esta jugada resulta ser un error en sí misma, ya no por omitir el Zucker Strike, sino porque permite ahora una continuación muy fuerte para el blanco, que de hecho se jugó en la partida. D4, las blancas pues aprovechan la expansión central y atacan el alfil. Greco tiene que tomar aquí, y ahora aquí no peón por peón, sino E5, una jugada muy buena que obliga al caballo a tener el único salto con sentido a G4. Y ahora aquí el blanco erró, y la verdad es que era difícil quizás de ver aquí la jugada. La mejor jugada aquí del blanco era B4, que le garantizaba ya una posición muy buena, porque tras alfil B6, única jugada para el alfil, vendría alfil G5, y ahora vemos aquí los problemas que tiene esta dama de Greco en E7, porque F6 lamentablemente no es posible porque el peón está clavado. La única jugada sería dama E8, y ahora la dama aquí queda demasiado pasiva, ya no va a poder participar en contraataques, y simplemente el blanco pues tomaría en D4 con una posición excelente. Sin embargo, las blancas no supieron ver el peligro y decidieron tomar inmediatamente en D4. ¿Por qué no? Estamos con un peón perfectamente defendido por dos piezas, atacando el alfil con un centro espectacular. ¿Dónde está el problema? Pues bueno, si queréis, sobre todo quizás aquí los más avanzados, pues podéis parar el vídeo y tratar de descubrir aquí el castigo de Greco a esta jugada. Bueno, pues la jugada del negro es caballo por D4, un sacrificio muy espectacular, porque ahora desvía a este caballo de la casilla H4 y la dama ahora va a participar en el ataque, y vemos cómo lo hace de forma muy contundente porque ataca dos puntos, H2 y F2, muy vulnerables. Las blancas deciden aquí que, claro, G3 no es posible porque recibirían mate en 2 y tienen que defender H2, así que juegan la jugada caballo F3. Y ahora aquí, pues bueno, podríamos pensar, bueno, quizás alfil por peón, pero bueno, la dama quedaría atacada y no llegaríamos a comer esa torre. Entonces Greco juega aquí dama por F2. Rey H1 es única, y ahora, aquí 100 años antes de Philidor, Greco tiene el honor de ser el primer jugador que registradamente en la historia haya dado el famoso mate de Philidor o mate de la coz. Bueno, los más principiantes, si queréis, aquí podéis también parar el vídeo y tratar de encontrar el remate. Ya he dicho el nombre del mate y es sin duda, como habréis adivinado, esta jugada dama G1. Ahora aquí, tanto si se come con la torre como con el caballo, pues la respuesta del negro sería la misma, caballo F2 mate. Pues una partida muy bonita y muy instructiva de este jugador Gioacchino Greco. Greco no solamente destacó por ser un jugador muy fuerte, sobre todo fuerte para su época, sino también en ser uno de los primeros compositores de ajedrez. Y aquí tenemos un problema de este mismo jugador. Juega al negro y hace tablas. Podéis parar el vídeo y tratar de encontrar aquí el secreto de esta posición. Bueno, pues tenemos que fijarnos en primer lugar en una cosa, que queda muy poco material, entonces bueno, pues existen posibilidades de tablas, a pesar de tener material de menos en negro, y sobre todo que este peón, el peón de torre, es inútil, porque el alfil es de color distinto a la casilla de coronación, de tal suerte que este final, el final con pieza además, de alfil y peón de torre, sería tablas. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, es un conocimiento previo que necesitamos para poder encontrar aquí la combinación que hace tablas. Y la jugada aquí que tenemos que pensar sin duda es, en primer lugar, el jaque, porque sería forzado jugar torre F1. Y ahora aquí, si nos damos cuenta y profundizamos un poco, vemos que tras torre por F1, rey F1, una pues, combinación forzada donde las haya, porque solamente hay una jugada legal. Ahora aquí hay un recurso que es alfil H3, y ahora vemos como el peón está clavado, por lo tanto el blanco no puede evitar a la siguiente jugada que el negro haga alfil por G2, llegando al final que hemos hablado. Y si comen el alfil, a pesar de tener dos peones, los peones doblados no cuentan, y da igual que pongamos 2, que 3, que los que sea, simplemente el rey estaría esperando en H8 y en G8 y haría tablas. El blanco, para progresar, bueno, podemos imaginar que llegase con el rey aquí, pero el rey nunca puede ser expulsado de esta casilla y estaría ahogado. Así que bueno, un final muy bonito, muy instructivo, y además, si mal no recuerdo, en uno de los vídeos de táctica que están en el canal con el maestro internacional Carlos Suárez, pues en uno de los problemas que hicimos nos salió un tema muy parecido en el que también había esta idea de entregar el alfil.
Bueno, pues espero que os haya gustado este segundo episodio y que hayáis disfrutado de este fantástico estudio, uno de los más antiguos que se conocen y con este final tan sorprendente pero como instructivo, ¿no? Porque puede ser un estudio con un tema que perfectamente se dé en una partida real. Pues nada, solamente desearos volver a veros aquí en el Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca para continuar esta y otras series. Si queréis ver más vídeos como este, pues no dudéis en suscribiros al canal y también podéis seguirnos en nuestra página de Facebook, que tenéis aquí abajo en el link de la descripción. Y bueno, pues sin más, nos vemos aquí en el Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca con ajedrez para todos.